No, estoy todavía esperando. ¿Qué pasa? Lucas 11, versículo 45 al 54. ¿De dónde venimos? Venimos desde el 37, ¿recuerdan? Cuando un fariseo le dice al Señor que vaya, o le invita a su casa, él va a la casa y allí comienza el Señor a hablar al fariseo, porque el fariseo le extrañó que él no se lavara las manos, iba a tomar el alimento. El Señor les dice: ustedes cuidan muy bien lo de fuera, pero lo de dentro están como mal. Y aquí continúa en el versículo 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo: hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será derramada, demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Padre, gracias por dejarnos este mensaje, esta palabra. Necesitamos lo que tú sabes que cada uno de nosotros necesita a través de esta enseñanza, Señor. Solamente tú puedes llegar a lo profundo de nuestro corazón y establecer allí el principio que hoy estoy necesitando yo, Señor. Gracias por ser nuestro Padre y porque hoy también tú nos pastorearás, Señor. Amén. Bien. Venimos de bien atrás, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cuando la reina del sur fue y buscó a Salomón para oír la sabiduría? También vimos a Jonás. Dios le da un mandamiento a Jonás y Jonás se va para otro lado. Bien. Miremos allí en Lucas, versículo 35, en el capítulo 11. Lucas 11, 35. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. ¿Qué ven ustedes en ese versículo? ¿Qué está afirmando el Señor Jesús? Esto ya lo vimos, ¿no? Estamos repasando como una introducción a lo que viene esta mañana. ¿Qué ven en el 35? Una advertencia. ¿Qué más? Está afirmando que hay luz, pero puede ser tinieblas.
que hay luz. Que puede tener luz. Leamos otra vez. No suceda que la luz que ¿hay o no hay? Esa no es una afirmación. O sea, en nosotros hay luz o no. ¿Por qué hay luz? Porque así fuimos diseñados. Dios nos creó de esa manera. ¿Cómo? Con luz. En nosotros hay luz. Solamente que viene la advertencia. No suceda que esa luz que hay en ti sea tinieblas, pero que hay luz. Hay luz porque así Dios nos creó. Para expresar, para reflejar, para mostrar quién es Él. Luego sí la tenemos. No hay opción. La tenemos. Bien. Versículo 36. Estamos en la introducción. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su esplendor. Bien, ¿qué ven allí? El 36. Que si tenemos luz, vamos a resplandecer. Bien. Veremos Mateo capítulo 5. Versículo 14 a 16. ¿Quién lo puede leer? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Tenemos luz? ¿Para qué es esa luz? Para que el hombre y al alumbrar lo miren a Él. Luego sí la tenemos. ¿Usted sabía eso? Sí, claro. ¿Sabe para qué es? Todo lo que el hombre hace, creyente, debe reflejar a Dios. Su matrimonio, Dios mío, debe reflejar quién es Dios. En su trabajo debe reflejar quién es Él. Por el orden, por la fidelidad, por la manera como usted se desempeña en el trabajo. Porque el papá ocupa y desempeña el rol de papá, y la mamá también, y los hijos también, lo que explicaba ahorita el hermano. Cuando hay esta armonía en la casa, hay un hogar que está creciendo a la manera de Dios. Cuando no hay eso en la casa, los niños son los perjudicados. Están viendo un modelo incorrecto y esos niños que están viendo ese modelo mañana van a estar con autoridad sobre una nación, sobre una empresa, sobre su propio hogar. Luego, ¿qué responsabilidad la que tenemos nosotros de reflejar la luz que hay en nosotros? De mostrarla en todo aspecto. Me centro en la familia porque es el núcleo, la base de las relaciones interpersonales en una sociedad, pero también en la empresa, por supuesto, en la iglesia, en el trabajo. Bien, si todo el cuerpo está lleno de luz, pues será luminoso y alumbrará. Donde quiera que vaya un hijo de Dios, debe alumbrar, porque si expresa el pensamiento de Dios, alumbra. Si las personas lo reciben o no, ese no es problema nuestro. Lo que nosotros debemos hacer en una reunión es expresar el pensamiento de Dios de manera clara, de manera sencilla. Cuando digo no es un problema nuestro, no quiero decir que hasta ahí llega y usted verá allá cómo se defiende. No, quiero decir que la palabra hace aquello para lo cual Dios la envió y es Dios el que va a trabajar en esa persona. Pero a nosotros nos corresponde dar testimonio. El esposo le dice a la esposa: yo te amo, sí, como la amo.
¿Con un amor muy humano o con la sabiduría y el amor de Dios? Le decimos a los hijos que los amamos y cómo los amamos. Vemos a esos niños que están siendo levantados a la manera de Dios. ¿Cómo estamos amando a nuestra pareja, a nuestros hijos? Es más, ¿cómo amamos a Dios? Si le decimos al Señor en oración, en un cántico que te amo, pero su pareja está quebrantada porque no hay una buena relación, sus hijos están mal porque el papá no está reflejando la autoridad o la mamá, algo está pasando. Luego esa luz que hay en nosotros ¿es para qué? Es para que alumbre y para que glorifiquen a Dios que está en los cielos. Versículo 39. Estamos haciendo la introducción al tema de hoy. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Qué hay allí? ¿Qué ven ustedes? Preocupados por el hacer. Y el ser, nada. Bien. Algo está pasando en ese versículo 36. El Señor Jesús dice, ahora bien, ustedes limpian lo de fuera del vaso, pero por dentro, no. Limpian lo de fuera, pero por dentro no. ¿Qué pasa allí? Están haciendo una cosa, pero otra no la están haciendo. ¿Cómo se llama eso? Cuando no se hace algo que nos corresponde hacer. No hay congruencia, está muy bien. No hay congruencia, está bien, entre lo que se hace y lo que se es. Muy bien. ¿Qué más? ¿No les parece que se está omitiendo algo? Como que al estar muy concentrados, muy entregados al hacer y dejar el ser, cuando el ser también, en pocas palabras, el vaso hay que limpiarlo por dentro también, no por fuera. Pero ellos, bueno, digo ellos porque aquí está hablando de los fariseos, pero no es nada contra los fariseos. De hecho, el Señor Jesús tenía una muy buena relación con no pocos fariseos. Y no todos los fariseos podemos calificarlos como diciéndoles sepulcros blanqueados. Y siempre hablamos de fariseos y hablamos de hipocresía. No, todos no eran así. Indudablemente todos no eran así. Pero algunos estaban, y los religiosos, quienes tenían el gobierno espiritual, sí tenían eso. Repito, no todos, pero lo tenían. Y era notorio, por eso le está hablando así el Señor Jesús. Entonces, si no se está haciendo lo de dentro, se está omitiendo, se está pasando por alto algo. Y si eso se está pasando por alto, ¿dónde está la luz? ¿No decimos que está dentro? Sí, ¿no es cierto? Eso dice la Escritura. Está dentro. Entonces, ¿qué es lo que está alumbrando? Pues no está alumbrando. Por eso dice, no suceda que la luz que en ti sea en tinieblas. Bien. De lo que uno tiene da. De la abundancia del corazón a la boca. Y el mismo Jesús dice esto en el pasaje anterior. Versículo. ¿Dónde está lo de los sepulcros? 44, gracias. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados. Allí me dice, pero en otra versión sí. Que no se ven. Y los hombres andan por encima y no lo saben. Cuando había un sepulcro, le colocaban blanca para que nadie pisara ahí porque se contaminaba y quedaba inmundo. Eso eran ritos de ese entonces. Y él está diciendo, ustedes son como esos sepulcros blanqueados, pero no son blancos, simplemente sepulcros. Entonces la gente pasa, es decir, se acerca a ustedes y ustedes se encargan de dañarlos. ¿Cómo los dañaban? Con su religiosidad. Ahorita vamos a ver algo que hacían los escribas,
que es similar a lo que hacían los fariseos, solamente para mostrar cómo la religiosidad hace tanto daño en el seno de una familia, en el seno de una sociedad, muchísimo daño, la religiosidad. Y la religiosidad está centrada en ¿qué? En el hacer. Eva dijo, ni le tocaréis. Desde allí traemos todo ese paquete completo. Bien, vamos a mirar, después de esta corta introducción, miremos el tema de hoy. Ahora, en el versículo 45, le protestan los intérpretes de la ley, los doctores de la ley, dicen, pero cuando tú hablas así, versículo 44, nos estás afrentando a nosotros también. Y él dice, ay de vosotros. Versículo 47, ay de vosotros. Versículo 52, ay de vosotros. Y ya antes le ha dicho también a los fariseos, ay de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Sí, Jesús sabía lo que les iba a pasar. Claro, él sabía lo que iba a pasar. Ay de ustedes. Cuando su papá se entere, ¿sabe lo que le va a pasar? Bien, eso le está diciendo el Señor. Hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. ¿Quién puede leer este versículo en otra versión, por favor? 46. Bien, Sergio. Sí, dijo Jesús, ya que siempre les espero también a ustedes, expertos en la ley religiosa, pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para alinear la carne. Alguien que llama durito, por favor. ¿Qué más les va a ir a ustedes también? Porque imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni lo más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Eso suena duro. ¿Cómo dice allí, Andrea? Pero Jesús les dijo, hay ustedes también, maestros de la ley, que cargan sobre los demás cargas que nadie puede soportar, y ustedes ni siquiera con un dedo quieren tocar. ¿Qué ven allí ustedes? En este versículo. Una reprensión del Señor. Sí. Está bien. ¿Hay algo más allá? Carolina. Hola, Carolina. Bienvenidas. Hola, hija. No, que son cargas que ellos ponen. Son cargas que ellos ponen. La ley no las ha puesto, sino ellos, y ven pues que la gente está cargada, pero no tienen misericordia con ellos. ¿Qué reflexionamos en eso un momentico? A ver, ellos están colocando cargas, dice la Escritura. Ustedes cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar. ¿A qué se refiere cuando dice carga? Con cargas. ¿Qué cargas eran? Con yugo. ¿Qué tipo de carga era? ¿Cómo, Esperanza? Los acusa. ¿Los está acusando? Demasiadas reglas. ¿Demasiadas qué? Reglas. Demasiadas No reglas. solo la ley, sino las reglas adicionales. ¿Cuál ley? O sea, la ley de Dios, ellos creían La ley de Dios. pero anexaban más. Mire bien. ¿Qué fue lo que dijo? La ley de Dios más las reglas de los fariseos. Eso es como una ley y encima otra ley. Algo así como no comer ni tocar. ¿Sí? Eso fue lo que dijo Eva, ¿no? Bien, entonces las cargas tienen que ver con qué. ¿Con qué tienen que ver? Con mandamientos. Con mandamientos dados por hombres para hacer a la manera del hombre, pero tiene que ver con mandamientos. Feliz, ibas a decir algo. Que Jesús lo que está haciendo es confrontando. Dios había dado la ley. La ley es carga en tanto que no se entiende que el principio de la ley es el amor. Ellos estaban poniendo cosas aparte de la ley. Y lo que trae carga
Bien, hermano Es Messi. similar porque se llama maestros, o sea, conocedores del pensamiento de Dios. Pero cuando habla de cargas es pensamiento humanista, pensamiento que quiere como ayudar, pero que se convierte en peso. ¿Es posible que aparte del mandamiento de Dios, ellos estuvieran colocando otro mandamiento más? Edison. Sí, claro, es posible que ellos puedan colocar mandamientos adicionales. Pues, bueno, también es porque la ley por sí sola tiene que llevarnos a Cristo. Pero cuando se agregan mandamientos, eso resalta que yo soy un experto de la ley. Yo lo veo de esa forma, Bien. con los fariseos. Adicional algo a la ley es desviar a la persona del propósito que tenía la ley, que era de llevarlo al libertador. Y entonces, ¿hacia dónde lo lleva? No se sabe a dónde. No se sabe. Se le dio y de ahí para allá, ¿a dónde? Lo único que creo que nos enseña el Señor es, no van a Cristo, pero a otra parte lo están llevando. Wilson. Pero sí nos puede llevar a ser independientes del propósito de la ley. Sí. Los lleva a una independencia. Ahí está. Gracias. Claro, Inés. Es lo que habíamos estudiado antes de hacer híbrido entre el pensamiento de Dios y el pensamiento del ser humano. Y los híbridos pues no son perfectos, o sea, nunca va a haber nada bueno. Mezclar el pensamiento del hombre y el pensamiento de Dios no trae nada fértil. Oscar. No, sencillamente estaba pensando que cuando yo pongo carga, le estoy diciendo a Dios que le faltó algo a él. Entonces le estoy diciendo que le faltó algo, completar algo, entonces yo necesito completar ese algo que le faltó a él. Wow. Estamos hablando de los fariseos de ese tiempo, ¿no? Nosotros nos reímos, pero ¿por qué no revisamos cómo estamos viviendo nosotros la vida cristiana? ¿No será que también hay algo allí que estamos haciendo para ayudarle a Dios? Y que las cosas se hagan como yo creo que deben ser y no como Dios dice que son. ¿No será que le añadimos algo, Rodolfo? Pastor, veía yo que dice que son intérpretes de la ley. No es como aquel que interpreta, no es como aquel que coge la ley y lo que hace es acomodarla a mi bien para yo poder tener fruto de la ley. Basándome en la ley, entonces yo puedo llegar a gobernar sobre aquel que tiene que ser gobernado, porque es que yo soy la ley, porque yo soy el intérprete, yo soy el que la digo, yo soy el que la promulgo y yo soy el que la hago cumplir. ¿Cómo es esto los hipócritas, los fariseos? Y eso no es lo que hacemos, lo que su mente está diciendo es que me está tocando mucho porque muchas veces uno dentro de su casa y dentro de lo que hace tiende a hacer esto para mi propio bien. Porque es que yo soy el que, a mí es el que me duele. Y si se me sale del control mi vida y lo que me rodea, tengo. Bien. Parece que estamos en un problema aquí en ese versículo. Sí. Porque miren el versículo 52. Ay de vosotros, otra vez, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impediste. ¿Hay otra versión del 52? Hay ustedes expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar se les están cerrando el paso. ¿Alguien más tiene otra versión? En otras palabras, no hacían ni dejaban hacer. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, los maestros de la ley? Porque saben muy bien lo que significa conocer a Dios, pero no hacen nada por conocerlo, ni dejan que otros lo conozcan. Algo así como piedras de tropiezo. Porque no, sin amor, sin amor, sin relación con él. Grave. Bien. Mire, el Señor Jesús tenía en los fariseos y en los escribas unos debates. Y cuando la Escritura empieza a mencionar la relación o los debates de Jesús con los fariseos, el problema era la interpretación de la ley de Moisés con los fariseos. La interpretación de la ley de Moisés, pero con los escribas era la autoridad de la enseñanza.
de lo que él estaba enseñando. Los fariseos peleaban con el Señor Jesús por la interpretación de la ley mosaica, pero los escribas debatían con el Señor Jesús acerca de la autoridad que tenía Jesús para enseñar de la manera como enseñaba. Entonces tenemos interpretación y autoridad. Y los escribas y los fariseos, bueno, los escribas pertenecían también a los fariseos, peleaban por eso, autoridad e interpretación. ¿Qué pasó en el huerto? ¿Qué quisieron ellos? ¿Qué entendieron ellos? Mire de dónde viene todo esto. Viene de atrás, de mucho atrás. Coman, si ustedes comen serán como Dios. ¿Y qué quería tener como Dios? ¿Qué hizo el querubín? ¿Dónde quiso estar sentado? En el trono de él, al lado de él, ¿cierto? ¿Para qué? Para gobernar, autoridad. Pero para llegar a tener esa autoridad, hay que hacer una interpretación de la ley. Estaba explicando ahorita todos. Haciendo la interpretación de la ley, entonces yo puedo decir, es así, y yo soy el que estoy ahí además. Y eso pasó con el querubín, y eso pasó en el huerto, y eso fue lo que el querubín quiso introducir en el huerto, y eso es lo que existe en la sociedad de hoy. La interpretación de la ley, del principio, del mandamiento de Dios, porque si lo interpreto a mi manera, entonces yo tengo el poder. Duro, ¿no es cierto? Bien, y eso pasa tristemente en la iglesia cristiana evangélica. Se interpretan los pasajes acerca del matrimonio, acerca de las finanzas, acerca de dinero, acerca de liderazgo, acerca de todo, acerca de las misiones, acerca de todo, hermano. Se le da una interpretación muy ajustada a la moda que se está viviendo en ese tiempo, a la moda cristiana. Eso es teología traspasada. Traspasada porque viene de corrientes que no tienen nada que ver con el contexto nuestro y traen su propio contexto. Culturalmente, la escritura no tiene contexto cultural. Bueno, usted dirá judío, no tiene contexto judío. El contexto de la escritura es divino, porque es el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios no tiene cultura. Si tuviéramos que decir una cultura, tendríamos que decir la cultura divina, la cultura de Dios, la cultura del cielo. Entonces, cuando una persona interpreta en esa casa un tema religioso, viene de esa casa y se lo lleva a la otra manzana o a la otra cuadra o al otro barrio y dice, mire, eso es así, y ese barrio el otro, e inundan toda la ciudad con ese pensamiento y no hay quien entre en la escritura. ¿Será que es así? No, ¿por qué? Porque es que la persona que lo está diciendo, en el ejemplo que estoy tomando, es el presidente de la Acción Comunal. No, es que sí lo digo. Es el presidente de la JAN. Sí lo digo. Pero nadie entra y mira, bueno, corrijo lo de nadie. No muchos entran a mirar, ¿será que es así? Entonces, todos nos vamos por ahí, simplemente. Estoy con un grupo de hermanos estudiando un pasaje de la Escritura que dice, Dios creó al hombre a su imagen. En imagen hemos entendido mente, voluntad, emociones, sabiduría, autoridad de amor. ¿Será que no hay nada más? Sí, tiene que haber más. Hay algo más ahí. Estamos escudriñando algunas cosas lindísimas que hay con respecto a tener la imagen de Dios. Eso es como una reflexión para animarnos a ustedes a escudriñar la palabra. Vuelvo y repito, nosotros aquí, las personas que nos subimos aquí, damos una enseñanza que es la que Dios nos da y la enviamos. Pero ¿qué hacen ustedes con eso que sale de aquí, que viene de allá? No, pues quererle al pastor porque sí que Dios se lo dio. No, hermano. Dios es personal. Y su responsabilidad es acercarse en oración al secreto de la oración y decirle, Señor, aquí está esto. Eso no es. Enséñame a mí, porque el que enseña es Dios. Quizás Dios le amplíe, quizás Dios le diga esta parte sí, la otra no. Pero ¿qué es lo importante que Dios le está diciendo luego a usted? En el corazón le aparece una convicción profunda y eso sí lo ayuda a tomar decisiones correctas.
una convicción de que Dios le enseñó, como resultado de la comunión íntima con Dios. Pero hay creyentes irresponsables y muy cómodos que reciben la enseñanza y es suficiente. Dios usa al predicador, entonces yo voy a creer en el predicador. ¿Qué le va a decir mañana al Señor? O más bien, ¿qué le va a decir mañana al Señor a ese grupo de personas? Cuando le digan, Señor, Señor, yo en tu nombre iba a Normandía cada 8 días. ¿Qué le va a decir? Bien, creo que este pasaje, y luché con este pasaje para entender qué quería hacer Dios en esta mañana con este pasaje. Y créanme que no sabía qué hacer hasta cuando llegó la alabanza esta mañana. Y entendí cuál era la dirección que tenía que darle al mensaje. Solo hasta esta mañana entendí, por eso me paré de allá y me fui corriendo. No para no escuchar a nadie. Me fui corriendo porque entendí cuál era el rumbo que debía dar a la enseñanza. Ustedes créanme, yo llegué aquí sin saber lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero tranquilo, sé quién es mi Señor y si no había llegado algo a mi corazón es porque Él va a hacer algo. Ese es el resultado personal, de mi relación personal con Dios. Solamente cuando Él les dijo 2 palabras, no les voy a decir cuáles, llegaron aquí y dije, ya sé. Así que lo que hay que hacer, así que vamos a escudriñar en esta oportunidad. ¿Por qué las personas se desvían de la palabra? ¿Por qué le añadimos a la palabra algo más? ¿Por qué le damos un poquito más a la palabra? ¿Por qué qué? Estoy hablando a la iglesia, nosotros. No me diga que ustedes lo añaden. Seguramente algunos le añaden a la palabra, o le añadimos a la palabra. ¿Por qué? No, yo no le añado. César. Pues de pronto, hablando en el tema personal, a mí me pasa como viendo lo de los fariseos. Añadían no solo por, como dice Roberto, el pastor, tener el poder o usurpar ese poder de Dios, ese control, sino porque uno ve que como que no es suficiente. Entonces la religiosidad hace que uno Gracias. para sentirse más bueno. Gracias. Como que no es suficiente. Bien. Carolina. Pienso que también hay como un discurso tradicional que ha venido diciendo la Biblia dice, Dios es, sin que sea tan preciso, pero estamos muy permeados de ese discurso. Entonces, tal vez cuando lo escudriñamos, seguimos pensando que las cosas son así, pero es después cuando decimos, uy, no, así no era, esto Dios no lo dijo. Y para eso puede haber pasado años. Claro. ¿Alguien más? Bueno, no cojamos el caso suyo, cualquier otro caso. Sí, estaba muy callado. Cualquier caso, ¿no? Sergio. Me viene una idea y lo he escuchado mucho. La cuestión como cultural, lo que el pastor decía ahorita, no hay una cultura en la palabra, pero mucha gente piensa que por ser judío no tiene aplicación en la sociedad actual. No, que eso se hace mucho tiempo, que no sé qué, entonces hay que añadirle para que quede modernizado nuestra sociedad. Bien, Mina. Creo que una de las cosas es el facilismo. Es más fácil decir lo que yo creo que entrar en una relación con Dios y que Dios me muestre y que real. Nelson. Que a veces no escudriñamos bien las escrituras y hablamos con fuerza. Bien. Hable. Es que yo quiero escuchar algo que Dios no me quiere decir. Yo quiero escuchar Algo que Dios no me quiere decir. Yo necesito que alguien me diga lo que yo quiero. Y entonces necesito cambiarle que Dios aborrece la maldad. Yo digo, aborrece un poquito la maldad. Porque no necesito sentirme tan. Claro, no me gusta que me hable tan feo. Qué bien. Yo he podido experimentar eso en la casa con mis hijos cuando momento ellos se frenan porque piensan que lo que yo estoy diciendo es verdad, pero si a mí me da risa, dicen no, eso no lo dice, pero parece que lo dijeron, pero a veces no me da risa,
creen eso. Y cuando me lo ven hacer a mí, pues bueno, ¿por qué no hago? Yo lo hago tranquilo porque sé que no lo hice ahí. O sea, cuando pongo cargas en ellos, pero yo no las pongo porque no sé qué lo hice ahí. Bien. Sarita. Inconformidad. Sí, no estoy de acuerdo con lo que Dios dice, eso no es tan así. Y también como consuelo. Yo estoy haciendo eso, pero ay, pues no es tan malo, o de pronto no busca para añadirle. Entre libertad y libertinaje, pues es lo mismo. La misma raíz. La misma raíz. Puede ser que lo quiero contender con amor a con lo que se está imponiendo. Bien. Llego a esa necesidad. Pienso que es más hacer mi voluntad que la voluntad de Dios. Sí. El ego. Wow. Camilo. Yo puedo tener la verdad y saber que es cierta, pero cuando esa luz no se hace manifiesta de manera natural, le pongo algunos aditivos para que de alguna manera se refleje luz como sea, cuando no se refleja de manera natural. La luz fabricada, sí. Bueno, Aníbal. Yo pienso que todo parte de la base de la falta de fe, porque partamos del principio de que a nosotros los seres humanos nos cuesta mucha dificultad creer que la salvación es algo tan sencillo, es decir, es tan fácil que uno no lo cree. Entonces empieza a añadirle otras cosas para complementar ese. Bien. El asunto es, ya siendo salvos, ya congregándonos, ¿por qué le añadimos? Pero eso, ¿para qué nos congregamos? Cuando se habla de libertad, wow, ahora sí me siento libre. Y por allí todo se va desviando, por una mala interpretación, una mala exposición primero de la palabra. Elizabeth. A veces es más fácil añadirle o dejar que los demás en su ignorancia le añadan delante de uno por pereza. Sí. O sea, para nosotros como padres muchas veces es más fácil decirle todo sí al hijo, porque es su trabajo pararse y enseñarle y persistir en la disciplina o lo que está correcto. Pues a veces nosotros como creyentes también dejamos que no solamente nosotros le agreguemos, sino que aún otros creyentes delante de nosotros le agreguen, porque nos cuesta trabajo y es esfuerzo abrir la palabra y mostrarle o mostrarle, sí, Dios le revela. Es pereza, a veces se parte de nosotros. Interpretación y autoridad es la lucha que tenía o que nos presenta la escritura que había en ese tiempo entre el Señor Jesús. Bueno, Jesús no luchaba, pero se ven unos debates allí acerca de la interpretación de la ley y la autoridad de la enseñanza del Señor. Esa interpretación lleva a una autoridad. Pues vamos a mirar eso en la escritura. ¿Alguien me decía? ¿Sí o no? Yo pienso que eso es fruto de la ignorancia, de no tener comunión con Dios y de no hacer lo que decía la alabanza, de reflejar la palabra de Dios, de ir a purificando, de ir a canción, en la medida en que nos involucramos, nos metamos en la palabra de Dios, la interpretemos, nuestra palabra va a ser más refinada y pues no nos vamos a inventar cosas y simplemente vamos a decir lo que Dios nos dice. Bien. Pensemos en todo eso que ustedes han dicho, como el conformismo, como el facilismo, como la pereza también. ¿Para qué? Si ya ellos dijeron así tiene que ser, pero no hay un compromiso de entrar a escudriñar la palabra. Vamos al libro de Salmos, capítulo 19. Vamos a ver algunas cosas interesantes aquí. Libro de Salmos, capítulo 19. ¿Están allí? Vamos a leer del versículo 7 al 10. Hablando de la palabra, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio y sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. ¿Hay otra versión? Del 7 al 10. La ley de Dios es perfecta. No, pero lee otra persona. La enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo y le es provechoso obedecerles. Bien, escudriñemos qué significa eso. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué quiere decir que es perfecta? Que no tiene defectos, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Que es completa, ¿sí? La ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Sí, es completa, no tiene defectos, sí, eso está bien. ¿A dónde va la palabra de Dios? ¿A dónde llega? Bien. Cuando dice que es perfecta, que no tiene defecto, es que no carece de esencia. Perfecta es porque tiene la esencia ¿de quién? De Dios. Esa esencia de Dios, esa palabra que llega al corazón de la persona, pasa por el alma, después llega al espíritu, pero quedémonos por ahora en el alma, porque la escritura dice que la palabra puede salvar el alma. ¿Sí dice así? ¿Dónde? Santiago. ¿Sí dice así? A ver, búsquenme en Santiago. No sé que yo esté equivocado. Como 1:20, no 21. Así sea. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superficialidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Bien. Resulta que el alma, en el alma, la escritura nos enseña que su pensamiento tiene que ser renovado cada día. Cuando digo su pensamiento es el suyo y el mío, y ese pensamiento está en el alma. Debe ser renovado todos los días. Romanos dice que debemos ser transformados y que debemos entender la voluntad, y eso es cada día. ¿Y cómo es cada día? Con la palabra. Bien. Lo que la escritura está diciendo, cuando dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, es que el alma necesita la esencia de Dios, el pensamiento claro de Dios, para que ese día pueda tomar decisiones a la manera de Dios. ¿Por qué le vamos a cambiar entonces a la escritura? Si ya tiene la esencia de Dios, necesitamos hacer una exposición clara y muy sencilla de lo que dice la escritura, no una interpretación. Algunos no estarán de acuerdo con lo que estoy exponiendo. Piensa que hay que interpretar la palabra. No es cierto, la palabra hay que exponerla. Quien la interpreta es el Espíritu Santo y de manera personal a cada uno, y Dios no se va a contradecir entre lo que dice a una persona y de lo que dice a otra, pero a esta le habla de esa manera porque Dios sabe lo que necesita esa persona. Nosotros exponemos la palabra solamente, no la interpretamos. La ley de Jehová es perfecta porque lleva la esencia de Dios, y si tiene la esencia de Dios, tiene la vida de Dios y va a llegar al alma. Ese pensamiento, esa palabra llega al alma, y allí puede tomar decisiones de manera clara y de manera sencilla. En Salmo 119, 140 dice, sumamente pura es tu palabra. Gracias. Anotemos 119, 140. Sumamente pura es tu palabra. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué querrá decir fiel allí? No cambia. Sí. Y dijo Dios, a ver, Los decretos del Señor son
El testimonio de Dios es fiel. Bien. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Y qué hemos aprendido de allí? ¿Qué nos enseña Dios de allí? Que Dios es fiel a su palabra, que lo que Él dice se cumple. ¿Está bien? Entonces, ¿qué querrá decir fiel? ¿La luz todavía existe? Muy bien, que permanece. El testimonio del Señor es fiel, es decir, permanece, es firme, es constante. ¿Qué más quiere decir? Que trasciende. Miren, hace sabio al sencillo. ¿De dónde viene la sabiduría? De la fidelidad de Dios a su palabra. Bueno, testimonio, mandamientos, la ley, todo esto tiene que ver con la palabra de Dios. Solamente vamos a enfocarnos en la palabra. Su palabra es fiel. ¿Por qué el hecho de que esa palabra sea fiel hace sabio al sencillo? ¿Qué quiere decir ahí? Busquemos, en su corazón busque fiel, sabio y sencillo. ¿Cómo unir esas tres palabras? El testimonio de Él es fiel, que hace sabio. ¿A quién es el sabio? Al sencillo. ¿Qué se necesita para ser sabio? Ser sencillo. ¿Y esa sabiduría de dónde viene? De la fidelidad de Dios a su palabra. Bien. Cuando Dios expresa un pensamiento, el pensamiento de Dios lleva vida, lleva autoridad, lleva sabiduría. El pensamiento de Dios llega a la necesidad de la persona, a la necesidad de su alma, para que tome la decisión correcta. Luego, allí hay sabiduría en el pensamiento de Dios. Cuando la persona toma el pensamiento de Dios que está tomando, de la sabiduría de Dios, pero para que haga eso tiene que ser sencillo, es decir, humilde, es decir, no le añada nada a la palabra. Para llegar a esa sensación, Que acá dice de sencillo natural. gracias, natural. No le añada nada a la palabra. Ya la palabra tiene vida, ya la palabra tiene autoridad, ya la palabra tiene absolutamente todo. Luego, cuando la persona toma la palabra, hace la exposición o vive esa palabra, está expresando sabiduría. Pero para eso se necesita ser sencillo, ser humilde, natural. Ser. No tengo nada contra la teología. Pero ¿cuánto daño ha hecho la mala teología? La mala, dije. La teología equivocada. La teología que busca de alguna manera crear corrientes dentro del cristianismo. No puede haber corrientes, es imposible, solamente hay una. Y es la que el Espíritu Santo da. Él es el soplo de Dios divino. Es Dios mismo. Luego, ¿cuál corriente? No puede haber corrientes. Es que en esta iglesia la corriente es esta. En la otra es la otra. Solamente hay una. Y es la de Dios. Es el pensamiento de Dios. No puede haber nada más. Creo que el sencillo tiene que ver con lo que el que oye y que aprende. La persona no sencilla simplemente oye, se va a interpretar lo que escuchó sin haberlo aprendido. También, gracias. Oye y aprende. Y pone por obra, ¿no? Sergio. Estaba pensando en lo que era fidelidad y sabiduría. Y pensaba en las matemáticas. Si hoy 2 más 2 es 4 y mañana fuera 5, no habría un conocimiento fundamental, no habría forma de realmente decir, hey, yo sé matemáticas. Yo sé matemáticas porque las matemáticas siempre serán 2 más 2, 4. Puedo aprender eso, hace parte, por decirlo entre comillas, porque sería como mi sabiduría. Asimismo, lo que me permite ser sabio con lo que es Dios es que Él no va a cambiar lo que Él dice. Gracias. Para Él siempre 2 más 2 va a ser 4 y yo puedo confiar en eso. Por eso es sabiduría. Muy bien. ¿Entendieron? Sí. Versículo 8. ¿Quién lo lee en otra versión diferente a Reina Valera? Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Hasta ahí. Otra versión de esa misma porción. La ley del Señor
Bien. Ahí. Esa gente tropezará y caerá, pero nosotros nos levantaremos y seguiremos de pie. Bien. ¿Otra versión? Bien. Aquí dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Qué quiere decir rectos? Que no se desvía, que va en una sola dirección. ¿Algo más? No son unos hoy y otros mañana. No es uno hoy y otro mañana. Sergio. Que no tienen letra chiquita. Es lo que Sí, está bien. no hay nada por debajo o formas de hacerlo como atajos, no, es así. No hay letras chiquitas. Está bien. Pero todos entendimos. Mire, el recto es que comienza en un punto y no se desvía del punto a donde se dirige. Muy bien. La palabra dice cumple aquello para lo cual le pide. Da resultados, da fruto. ¿Por qué le vamos a añadir a la palabra? Si ya Dios nos ha enseñado, Dios le dijo a Abraham, sal de Ur y te llevaré al lugar que te voy a llevar. Y salí de ahí y allá llegaron. A Canaán llegaron. El propósito de Dios es único. Y si Él ha dado un mandamiento, ha dado un pensamiento, ha dado un llamado, ¿a dónde vamos a llegar? A donde Él quiere que lleguemos. Y hacia allá vamos. Así es que cuando Dios dice en la palabra que hay que disciplinar a los hijos, pues hay que disciplinarlos. ¿Por qué vamos a hacer? Es que la psicología dice que no, porque se afecta a la personalidad del niño. ¿Sí? Hermano, eso es desviar la palabra. No estoy diciendo que todo el niño lo aprenda, porque no estoy diciendo eso. No, de ninguna manera. Estoy diciendo lo que dice la Escritura, y la Escritura dice, hay que disciplinar al niño. Si hay que darle las palmadas aquí hay dos almohadillas atrás, efectivas, ¿sí? Y no es la fuerza. A un hijo no se le castiga con fuerza, con amor. Padres nunca castiguen a sus hijos, no disciplinen a sus hijos con ira, con enojo. Tienen que hacerlo con amor, y si no le va a caer morado al pelado. Es que no es la fuerza, el niño va a llorar. Si usted le golpea suave o fuerte, él va a llorar. Es que se compunge. Es la disciplina, y es que ya antes han hablado de que si se hace esto, hay disciplina. Cuando está más grandecito, la disciplina es otra. Y cuando está más grandecito, entonces ya Dios lo coge y Dios lo disciplina. ¿Verdad? Eso es. Así que hay que disciplinar a los hijos. ¿Para qué desviar? Si la Biblia dice eso. ¿Qué más dice la Escritura? ¿Dice que Él es el proveedor? Entonces, ¿para qué desviar de eso? Si ya dice yo soy el proveedor, ¿para qué nos vamos a desviar? Y pensar que alguien más puede ser el proveedor. O que la provisión está en otras cosas. No dije DNG, sino en otras cosas. ¿Por qué pensar eso? ¿Por qué desviar lo que Dios ha dicho? Y la iglesia lo desvía. Se hace una mala interpretación. Bien. El mandamiento de Jehová es recto, que alegra el corazón. ¿Por qué alegra el corazón? ¿Qué trae? No la dije. ¿Cómo ya? Trae paz. El único propósito de Dios se cumple a pesar de las circunstancias. No siempre es fácil hacer lo que el Señor dice, pero el fin es bueno. Si es recto, me alegra saber cuál es su destino. Yo ya sé a dónde va a llegar. Ya sé que Adán y Eva, Adán, le colocó nombre a los animales. Vino Dios. ¿Qué habrá experimentado Adán? No lo sabemos, pero un versículo como este nos ayuda a entender lo que pudo haber experimentado Adán. El mandamiento es recto, que alegra el corazón. ¿Por qué? Porque hay unidad de pensamiento con Dios. En la convención pasada, bueno, hace meses, todo fue tan bonito.
Uno puede decir, no hicimos nada. Todo lo hizo Él. Absolutamente todo. Yo personalmente, yo salí con un corazón henchido. Que hubo dificultades, algunas cositas, pero eso no quitó el gozo que había. Y no es por ver, no es por la palabra, no es por la comida, no era por el lugar, era por todo, porque todo lo hizo Él. Es verlo actuar de una manera tan perfecta, como dice Carolina, es que llegan, punto, hermano. Llegan, claro que llegan. Eso produce gozo, mucho gozo. ¿Y saben que ese gozo le trae salud? Hablo de salud física a la persona. Bien. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. ¿Alguien quiere leer en otra versión? Fuerte. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. ¿Da qué? Buena percepción para vivir. Bien. Nelson. Los mandamientos son puros y nos dan sabiduría. Bien. César. Está buscando en el diccionario que es precepto y dice disposición, orden o mandato. Sí. Y había escuchado, no sé qué tan cierto sea, pero pues estuve tratando de investigar y no aparece la palabra descompuesta. Pero alguien habló en una emisora acerca del precepto y decía pre, antes o primero y septo, mente. Entonces decía la primera idea que está en la mente de Dios. Bien. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. ¿Qué entiende? ¿Qué es puro? ¿Puro qué es? Limpio. Sí, ¿qué más? Transparente. Sí. No tiene mezcla extraña por ahí, ¿cierto? Es puro. Bien. Entonces, ¿cómo es el pensamiento de Dios según esto? No tiene mezcla. Además, el pensamiento de Dios es único y primero. Único porque ¿quién más lo puede expresar? Él. Y primero porque ¿quién lo puede expresar? Él. Es único y es primero. Nadie puede decir que, uy, tuve un pensamiento. Ese se le alumbró el bombillo. No, eso no es que se le alumbró el bombillo. Ese es un pensamiento que siempre se origina, todo se origina en Dios. ¿Qué puede originarse en el hombre? Todo se origina en Dios. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. ¿Qué tienen que ver los ojos con eso? La guía, la claridad. ¿Qué tiene que ver con que alumbre los ojos? ¿Cómo? Enseña el camino. ¿Por qué dejó ahí la palabra alumbra? Mira. A ver. Pues como la ley de Dios es clara, es transparente. Si yo me las quito no veo bien, pero si me las pongo puedo ver mucho mejor y puedo visualizar todo. ¿Ustedes entendieron eso? ¿Qué entendió, hermano? ¿Qué necesita? La palabra de Dios nos ayuda a ver las cosas como son, porque nosotros queremos verlas a nuestra conveniencia. Wow. Pero Dios nos dice que la situación es esta, el camino por el que debes andar es este. Bien. El ejemplo es muy sencillo, ¿verdad? El ejemplo es muy sencillo. Pero hay algunos que tienen las gafas como opacas, ¿no es cierto? Empañadas, entonces... Y hay algunas personas que no tienen gafas, entonces, pues, como ven, creo que el ejemplo es muy oportuno, y es tener las gafas y a través de ellas poder ver todo claro. Pues la Escritura nos está diciendo eso. El pensamiento de Dios, el mandato de Dios, nos permite ver las cosas a la manera de Dios. El pensamiento de Dios no nos deja ver las cosas a la manera nuestra, a la manera de otro, en la moda de aquel o de este, sino a la manera de Dios. Luego necesitamos entrar en la palabra, profundizar en la Escritura, por esa comunión con Dios. ¿Para qué? Para entender el pensamiento de Dios, que es puro y no permite que nos desviemos tampoco. Es recto porque nos lleva al lugar
del propósito de Él, no del propósito nuestro. Es fiel. ¿Por qué es fiel, dijimos? Porque permanece. Muy bien. Versículo número 9. ¿Quién puede leerlo? El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Cómo entender esa palabra limpio allí? Sin mancha, confiable. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. ¿Cómo? No está mezclado. Además, sí, no está mezclado, no está contaminado. ¿Y por qué dice permanece para siempre? ¿Qué es algo que permanece para siempre? No, aquí dicen que es lo que permanece para siempre. El temor de Jehová, el temor permanece para siempre. ¿Pero por qué dices limpio? Bien. El temor de Dios, ¿dónde está? En cada persona, ¿no es cierto? Bien. ¿Y cómo hacer para que la Biblia dice que es limpio y que permanece para siempre? No contaminado, no manchado. Bien. Cuando el temor de Dios, el pensamiento de Dios está en una persona, dice que permanece para siempre, porque es tan limpio que permanece. Pero cuando el hombre busca adicionarle, contaminarle algo, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Habrá temor en esa persona? No hay temor de Dios en esa persona. No hay temor de Dios en esa persona. ¿Qué es temor de Dios? Sí, esas son definiciones como muletillas. Sí, eso dice la palabra, sí, está bien, el temor de Dios es la sabiduría, el temor. Pero ¿qué es el temor de Dios? En la vida práctica, en la práctica, ¿qué es? Es el amor. Belisa. El conocimiento de quién es Dios me permite tener un temor reverente hacia Él, pero va hilado a la intimidad, al conocerlo. Pues pienso por lo que leo en la escritura que en la práctica es apartarme del mal. Apartarme del mal. Tiene que ver con la vida cotidiana, con la vida a la manera de Dios. El temor de Dios. Es un temor más de reverencia que de miedo. Es más de reverencia que de miedo. Patricia. Para mí, el temor de Dios Es creerlo. Sí. Sí. es reconocer que Él es mi autoridad, mi única autoridad, y que cuando yo me desvío de lo que Él me dice, entonces saber que hay consecuencias. Bien. Alberto. Cuando yo conozco realmente quién es Dios, sino que Dios es capaz, lo que Dios hace, que me da miedo. Sí. Tiene que ver con el pecado. ¿Recuerdan a José? Cuando iba a ser seducido por esta mujer, él salió corriendo. ¿Por qué corrió? ¿Qué dice la escritura ahí? ¿Por qué corrió? No. Muy bien. ¿Cómo voy a pecar? ¿Cómo? El temor a Dios tiene que ver con un miedo físico realmente, pero en amor, de ofender a Dios. Cuando usted está enamorado, no quiere hacer algo que maltrate esa relación, que ofenda a esa persona. Y tengo que hablar a los novios, Tomás, que los esposos, ay Dios, se les olvida muchas veces. Hacer algo que afecte a mi pareja, que queremos cuidarnos en eso. Cuidar de ofender a Dios. Temor a Dios. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? ¿Yo cómo voy a hacer esto? ¿Yo cómo voy a ver eso que estoy viendo? ¿Cómo voy a decir
lo que pienso decir, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué voy a hacer? No, ¿cómo voy a hacer? Voy a pecar contra Dios, voy a ofender a Dios. Si tengo una comunión íntima con Dios, no lo voy a hacer. Pero si no hay una comunión íntima con Dios, termino haciéndolo. Por eso dice la Escritura, el temor es limpio y permanece para siempre. El estilo de vida de esa persona será ¿cómo? ¿Cómo será? Permanente, pero ¿qué? Recto, sin ofender a Dios. Usted dirá, eso es imposible, todos pecamos, sí, todos pecamos. Claro que sí, pero tenemos la oportunidad de hablar con el Padre y pedir perdón, y Él está listo al perdón. Bueno, el perdón ya está en la cruz, es recibir ese perdón, es sentirse perdonado, pero es confesar el pecado a Dios. Gracias. Bien, el temor de Jehová es limpio, no tiene mezcla. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Y eso permanece para siempre. Luego, si el temor de Dios permanece en mí para siempre, ¿cómo voy a andar yo? Confiado. Confiado en que Dios, mi Padre, siempre va a indicarme cuidado. Eso está mal. El Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, Caín, pero tú puedes vencerlo. Pero para eso necesitaba Caín una relación íntima con Dios, cosa que no tenía. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Qué significa esa expresión allí, verdad? Si no me digan que no es mentira. ¿Qué es verdad? Lo que es absoluto. Muy bien, gracias. Es confiable. Si es confiable, ¿qué produce? Seguridad. Sí. Sí. Sí, está bien. También hay una conformidad entre lo que dice y lo que piensa, ¿no? Esa es la verdad. Acá dice adecuación del pensamiento a la cosa, certeza, certidumbre, conformidad de lo que se dice con lo que se piensa. Bien. Los juicios de Jehová son justos, son verdad. Lo que Él dice es lo que Él hace. No comas porque te mueres. ¿Qué tiene que hacer Dios? Si come se muere. Y comió, se cumplió. Por eso dice, y es justo además. Si Él no lo dijera, está bien. Hay algo injusto ahí. Pero si Él lo dice, si Él lo advierte, si Él está expresando su pensamiento. Los juicios, ¿qué son los juicios de Dios? ¿Cómo? Sus palabras son juicios. ¿Qué es un juicio? Algo que se tiene que cumplir. ¿De qué? De totalidad. Un raciocinio. ¿Qué es un juicio? Eso es lo que dicen. Los juicios son verdad y todos justos. Wow. ¿Qué es la palabra juicio? Dice facultad para distinguir lo bueno de lo malo y lo verdadero de lo falso. Los juicios de Dios son verdad. ¿Cómo le saco yo disculpa a Dios cuando Él me dice no hagas eso? Y yo lo hago. ¿Cómo le saco? ¿Por dónde me le escapo a Dios? ¿Con qué interpretación llevo yo la Escritura para decirle a Dios, no, es que aquí dice así? Cuando Él me dice que sus juicios son verdad, ¿cómo me voy a desviar de la palabra? Volvamos a un ejemplo sencillo, en el matrimonio. La Escritura dice, con que mires a una mujer y la codices en tu corazón has adulterado. ¿Cómo le digo a Dios? Pero Señor, yo no estuve con ella. Pero si la palabra dice eso, con que la haya codiciado en su corazón, ya hay adulterio. Entonces, si la persona piensa así, nunca va a pedir perdón. Nunca va a reconocer su pecado. Es sencillo. Lo que Él dice aquí es así, es verdad. Punto. ¿Cómo me le escondo a Dios? Imposible. Los juicios son verdad. Así es que lo que Él dice de nosotros, así es.
y son todos justos, ¿se le va la mano? Jamás. Edifican, exhortan, consuelan. Basando aquí en el diccionario lo que está diciendo el pastor, para emitir un juicio hay que saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es la verdad y qué es la mentira. Y para eso hay que estar en lo perfecto o ser perfecto. Y pienso que Dios es el único que está en lo absoluto, lo perfecto para poder decir esto es verdad y esto es mentira. Por lo contrario, mío sería parcial. Bueno, Dios escogerá entre lo bueno y lo malo. Dios simplemente es perfecto. Perfecto, correcto. Es perfecto y va por allí. Y quien no vaya por allí, cae en un juicio. Y es un juicio justo, además. Me gusta la palabra cuando dice los juicios de Jehová son verdad. Es porque ese criterio, el pensamiento de Dios conforme a lo que es Él, y por eso son justos. Por eso es justo, porque edifica. Sergio. Me acordé, en mi universidad estábamos viendo una teoría para tomar decisiones. Y esa teoría decía, cuando una persona como un presidente, un rey va a tomar una decisión, lo que debería hacer es que el rey tomara una decisión que llegara a cumplir lo que quería que se cumpliera sin dejar ninguna secuela en todo el proceso. Pero eso solo lo puede hacer alguien que es perfecto, que dice, necesito esto, logra eso, todo el proceso se da como debe darse sin ninguna contrariedad y no deja secuelas. Por el contrario, entonces dice, como no tenemos esa perfección, el ser humano, y lo recuerdo cuando hablamos de cómo interpretamos a veces, lo que tiene que buscar es qué es lo que más satisface, teniendo en cuenta que va a salir mal. Diciendo, voy a decir esto, pero como no soy perfecto, voy a pensar de que me va a salir totalmente mal, pero va a ser lo menos mal posible. Entonces ahí está la diferencia de pensamientos entre quien piensa perfecto y quien toma la decisión para que no salga tan mal. Eso es política internacional. Eso es. Pero la exposición que hace es correcta, ¿no? En el sentido de que eso es lo que piensa la academia, ¿no? Pero ¿qué dice Dios? Sería injusto de Dios que no nos dijera lo que no es como Él. Por eso sus juicios son verdad y son justos. Si no los dijera sería injusto y quedaríamos realmente... Porque está basado en lo que Él es y en lo que nos ha enseñado de Él. Claro. Sí, está bien. Carolina. ¿Sí? Me gusta mucho este texto porque ayuda a leer mejor la historia. Por ejemplo, cuando uno ve el diluvio, a primera vista suena muy extremo, como que bueno, toda la gente, bueno, tal. Pero cuando uno ve como la versión de Dios y todo lo que hizo y todo el tiempo que duró extendiendo su misericordia, cuando llega el diluvio uno dice, bueno, o sea, la oportunidad estuvo todo el tiempo y ellos no quisieron creer. Para mí eso fue muy importante, pero también pienso en la actualidad. Cuando pasan cosas tan difíciles que uno no las puede entender, la conclusión a la que me ayuda a llegar esto es, yo no tengo la perspectiva de Dios y el panorama completo. O sea, juzgo desde lo que veo, desde mi pequeñez, desde el dolor, como de tanta gente, qué mala. Pero para que algo pase es porque Dios tiene razones muy justas y claras, que tal vez yo no las conozco en su plenitud. Me ayuda como a cerrar el pico antes de decir tonterías. Ella es la del arrocito. Eso está bien. Está bien, Carlos. Gracias. Sí. Mire, eso que dice Carolina me ayuda a pensar en esto. ¿Por qué algunas personas dicen eso les pasa? Es que ese país es idólatra, por eso el tsunami vino y los barrió a todos. ¿Dónde dice eso? Que sea o no sea, no sé. Dios lo sabe. Creo que eso nos ayuda a nosotros a no mal interpretar la escritura. Sarita. Estaba pensando en la diferencia de lo que es el juicio de Dios y el juicio del hombre. Okay. ¿Sí? En el juicio de Dios, pues según esto,
¿Cómo consigo esto? Que es verdadero. Bueno, Ah, bueno, en mi versión dice, las sentencias del Señor son verdaderas. sí, El que hay una sentencia y un juicio implica que hay una valoración, ¿sí? Una valoración entre nuestro actuar y lo que Dios es. excelente. Entonces, o sea, Dios es quien hace esa valoración. Sí. Dios es el juez. Dios dice, eso que tú hiciste no está de acuerdo a lo que yo soy. Pero es un juicio de amor. Es decir, te condeno porque eso que hiciste no. O sea, así es, ese juicio muestra lo que Dios es. En cambio, pues veo el juicio del hombre, y más yo estudiando derecho en donde hiciste eso, estás condenado, punto. Y entonces también en el juicio del hombre existen las excusas. Sí, es que yo hice esto, pero lo que pasa es que esto me llevó a, bueno, está bien, estás absuelto. Sí, pero aquí no. En el juicio de Dios no hay ninguna excusa. Sí. ¿Cómo le decimos a Dios cuando Él trae una disciplina sobre nosotros o trae una corrección? ¿Cómo decirle a Dios, Señor, tú estás mirando la viga o la paja en mi ojo? Señor, estás mirando la pajita en mi ojo ¿y tú qué? Mira lo que pasó en tal ciudad, mira lo que pasó con el... ¿No será que a veces en nuestras oraciones estamos cayendo en eso también? Necesitamos entender esto tan sencillo, pero tan fulminante para poder comprender el mensaje de esta mañana. Bien, terminemos ahí. Deseables son más que lo que es deseable. La ley de Jehová, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios, dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado. ¿Qué es el oro? ¿Qué es el oro? Alberto, de lo que tienes ahí un poquito. Es un metal precioso, maleable, puro, ¿qué más? Valioso, muy bien. Deseable, costoso. El oro tiene la particularidad de que muestra un estatus. Muestra un estatus. ¿Qué más? Dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Que es oro afinado? Es un oro escogido, es un oro libre de impurezas, es un oro limpio. El oro de Ofir. Deseable. Deseable más que el oro. ¿Qué es deseable? Codiciable. Bien. ¿Por qué lo pone Dios como el oro? ¿Por qué no lo compara con la esmeralda, que también es muy fina, con el diamante? El oro se pasa por el fuego. Porque si es un material que se puede llegar a conjugar con otro, el hombre nunca lo ha hecho porque lo aprecia como tal, con su pureza. Es apreciado por su pureza. La plata es una mezcla, ¿no? Sí, la plata es una mezcla. El oro no. El oro no es una mezcla. No es mezcla. Y no se atreve nadie a mezclarlo porque definitivamente pierde valor. Bueno, para que sea 24 hay que mezclarlo con algo. El de 18 también está mezclado con algo. Pero para rebajar impureza. Pero es que eso lo hace ese hombre, porque él dice, dame oro. No dice ni 24 ni 18. Oro. Puro oro. Ah, qué bien. Estaba pensando que uno desea algo bueno, o sea, uno no va a desear algo que le va a causar a uno daño. Ay, yo deseo algo que no me va a producir, sino me va a traer un beneficio. Desea algo. Oro. Algo costoso. Pensaba en la comparación entre el pastor decía entre una esmeralda y el oro. La diferencia es que la esmeralda yo la traigo y pues yo le doy, digamos que la empresa le da la forma que quiere, pero el oro lo tienen que pasar por fuego para poderlo subir y limpiarlo. Y además tiene que tener, tiene que pasar por lija, tiene que pasar por un procedimiento para que tome la forma que el artesano le
¿A qué compara el oro del Señor? ¿Recuerdan en Pedro? A la fe. Muy bien. Lo compara a la fe. Y que para Dios Él es el creador y el dueño del oro. Pero para nosotros tenemos que pagar un precio para que ese oro para obtener. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Qué es lo deseable? Lo que vimos ahorita, la ley de Jehová, el testimonio, el mandamiento, el precepto, el temor, los juicios deseables, es decir, la esencia de Dios. Es deseable. ¿Qué es deseable? Que nosotros necesitamos desear, anhelar. Dice anhelar la palabra, así como los niños anhelan la leche, ¿sí? Buscan la leche. Nosotros deberíamos escudriñar más la palabra. No me canso de decir, salgan de aquí a orar y a estudiar en esta semana lo que se ve en la reunión dominical. Y entonces sí habrá un crecimiento en el corazón de cada uno de nosotros. De lo contrario, será un buen tiempo que pasamos aquí el día domingo, pero no será más. Termina diciendo, y dulces, ¿qué son dulces? La ley y los mandamientos, etc. Dulces más que miel y que destila del panal. ¿Por qué habla de la miel? Porque cuando se escribía en el Antiguo Testamento, ¿cómo se sellaba? Con miel. Sí, lo sellaba con miel. Lo sellaban lo sellan con miel. ¿Han encontrado, no hace mucho, documentos donde está la miel y la miel está allí pura todavía? Y han pasado miles de años y ahí están. ¿Por qué David dice respecto a la palabra lo mismo? Me es más dulce que la miel. La miel era dulce, sí, pero es que a la palabra la sellaban con miel, o con cera, está bien, miel, y era dulce. Y él dice, todo esto es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Esa miel que destila del panal es pura, la que no se le ha hecho todavía ningún proceso, pura. No la que dice en la esquina, miel pura, sino esa no es pura, sino realmente la que es pura, pura. Si han encontrado miel en los antropólogos, en la excavación, han encontrado miel, los arqueólogos, perdón, han encontrado miel y miel pura, en tumbas. Por algo Dios deja escrito esto. ¿Y qué era lo que había en la tierra prometida? Miel también, leche y miel. Eso tiene un significado, dejémoslo así. ¿Cómo podemos resumir brevemente en el libro de Salmos, del capítulo 19, estos versículos 7, 8, 9 y 10? ¿Qué podemos decir para relacionarlo con Lucas, capítulo 11, cuando el Señor dice esto? Ustedes interpretan la ley a su manera, pero no pueden hacer lo que ustedes mismos dicen que hay que hacer. Que cuando yo asumo la verdad de Dios, de que todo en Él es perfecto, sus decretos, sus mandamientos, sus enseñanzas, entonces yo ya no tengo que agregarle nada, ni quitarle nada, o sea, tengo que añorar, buscar. Bien. ¿Alguien más? Lo que yo puedo ver ahí, pastor, es que en el Salmo 19, cuando dice la ley de Jehová, que se fue Jehová, todo me está apuntando a 4 características, 5 las que leímos, me está hablando de Dios mismo. Él es el que es puro, el que es recto, Sí. el que es fiel. Es Él, es tenerlo a Él. Lo que no tenían ellos allí era que no lo tenían a Él. Al no tenerlo a Él, por eso era tan fácil interpretar a su manera. La esencia es tenerlo a Él. Él es la porción de mi vida. Y al no tenerlo, Ellos conocían la ley, y eran estudiosos de la ley. ¿Y alguien más? Nina. Pero creo que ahí también como, por así decirlo, la ignorancia que ellos tenían al respecto, si ellos hubieran escudriñado realmente, o sea, de pronto lo escudriñaban a manera de requisito, pero no por eso, porque si ellos lo hubieran escudriñado, hubieran entendido lo
hagan todo lo que ellos les dicen, hagan lo que ellos hacen. Entonces realmente si cuando yo lo hago, vivo, pongo en práctica en mi vida. ¿La Biblia? ¿La Biblia? ¿Te lo encuentras? Wilson. Creo que hablo por mí mismo. A veces uno pasa más relación con relación con las letras escritas en la palabra que con el que escribió la palabra. Y creo que ahí es cuando aparecen las cargas, porque hay cosas que por no entender y conocer que las escribió, las interpreto como quiero. Muy bien, muy bien. Excelente. No sé si esto venga al caso, dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas. No tiene nada que ver. Eso está muy duro. Eso tiene que ver, claro que sí, por supuesto. Claro que sí. Entonces cambiar el pensamiento de Dios. Oscar, ¿ibas a decir algo? Que la ley, el testimonio y los mandamientos, yo creo que no da lugar a interpretación, sino tiene que asumirse al pie de la ley. Camilo. Escuchen, hijos, por favor. Pensaban el oro que el oro cuando se expone al fuego, uno lo que hace es exponerlo, ¿sí? Yo fabricar joyas, yo expongo el oro al fuego, pero al fuego no le puedo hacer nada. El fuego es suficiente para sí mismo, o sea, es suficiente lo que el fuego hace con el oro. Es suficiente que yo exponga algo al sol, pero yo al sol no le puedo agregar nada, ¿sí? Y la palabra es poder de Dios, la palabra es más poderosa que el fuego, más alumbra más que el sol, ¿sí? Y ahora, o sea, exponer algo es solo ponerlo ahí a la exponer. Es expresar el pensamiento de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios, dice Pedro. Estaba pensando en lo que decía sobre los fariseos, que dejaban, que ellos conociendo la ley ya no dejaban entrar a otros para el conocimiento de Dios. Me preguntaba, ¿por qué llegaron a esa conclusión? ¿Y por qué nosotros también leemos acerca, no tenemos acaso claro que la palabra de Dios es lo suficientemente verdadera? ¿Por qué se lo hizo a un creyente? Me preguntaba y decía, porque Él ya nos ha enseñado cosas, y yo pierdo reverencia ante Dios y el temor a Dios cuando esas cosas pierden valor. ¿Acaso no eran valiosas antes? ¿No era valioso antes cuando Él me dijo una cosa sobre la palabra y me la enseñó? Y yo creo que por mi grado de madurez ya no es valioso y ya no tengo que cumplirlo. ¿Acaso eso ya no es todavía valioso? Y eso también hace parte del temor. Entonces, cuando para mí me enseña y es muy bonito ver que las cosas que me enseñó antes siguen siendo valiosas, como las tiene que ser hoy, las que está enseñando hoy. Muy bien. Carolina. Pensaba que ahorita que entre todos desarrollamos lo de el Salmo entendía un poco por qué Jesús les decía la aflicción que les espera es grande, porque estaban privando a la gente del privilegio de disfrutar de los beneficios de la ley, sin cargas, o sea, pura como Dios estaba exponiendo. Y creo que Jesús tenía autoridad porque él se deleitaba en lo que su padre decía, ¿no? Entonces no es un reclamo solo por el sistema de control que ejercían, sino ustedes están impidiendo que la gente se goce en lo que a Dios le place. Entonces creo que es un llamado de atención para nosotros también, como que nuestra enseñanza, bueno, la exposición de la palabra que hacemos sea sencilla, clara y que no sea como pesadísima, compleja, como para que la gente quede enredada, sino que sea algo muy sencillo y que lo podamos disfrutar. Y eso trae autoridad sobre quién, sobre el que la expone. Porque es que el que la expone no hace más, como dice en la reflexión Camilo, la presenta. Ahora hay que hacer una buena exposición de la escritura, pero no es una interpretación, es una exposición. Y esa palabra dice el Salmo 19, 130, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender al sencillo, a lo simple. Es suficiente eso. Bien. O sea, es muy fácil volvernos pesados y poner cargas que Dios no ha dicho que están. Creo que es como. Y en los estudios bíblicos es fácil hacerlo. Es
Es fácil en el sentido de podemos caer en eso. Como dice Gabriel, que Dios nos ayude para no caer en eso y estar colocando cosas que la Biblia no dice, y las decimos porque no estudiamos y porque no entramos en comunión íntima con Dios. Entonces tenemos que atender lo que otros nos dicen. En el Salmo 25:12 dice: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que hay que seguir. Entonces, Dios nos ha mostrado que cuando hay la exposición de la palabra sencilla, la palabra perfecta, la fiel, la recta, que permanece, que es simple, esa palabra refleja quién es Dios. Y en un grupo, Dios le mostró a la persona con esa palabra simple que lo reflejas a él, cuál era su condición. Así es. Y eso trae vida. Exacto. Sí. No tenemos que hacer nada. Esa vez digo, no, eso no puede ser así. Cuando llegamos al siguiente grupo, a la siguiente semana, dice, Dios me dijo que yo no debo ni de ser fría, ni tibia, ni caliente, porque yo debo ser como es Dios. Perfecto. Él me lleva súper a que yo sea perfecto, a que lo mire como es Él, que es santo. Yo no puedo estar donde no debo estar. Bien. Gracias. Me da a entender que si la palabra es pura, limpia, así, los que le agregaban un matiz de desagradable eran los mismos fariseos, que ni la disfrutaban ellos, ni permitían que la fueran a disfrutar, porque por sí misma la palabra, ella es deliciosa y hacía su obra en cada persona. Pero ellos ponían esa carga adicional, esa amargura. Entonces la gente no podía disfrutarla, ni ellos no la disfrutaban. Recuerden que la palabra, si no va acompañada de oración, es lo que produce banalidad. Ese conocimiento que a veces decimos que tenemos de Dios, cuando no proviene de una comunión íntima con Dios, no va a producir vida. Simplemente es una materia más, es un conocimiento más que tenemos, y así lo podríamos exponer, y entonces estaríamos dando. Necesitamos, como decía Wilson en su reflexión, tener contacto con la palabra y con la escritura, sí, pero necesitamos entrar en comunión con aquel que escribió la historia, su historia, que es la historia de Dios, contada por Dios a la manera de Dios. Y terminamos. Sí. Creo que para mí es claro que lo que dice el Señor Jesucristo en cuanto a los fariseos es: ustedes hacen al pueblo que deseen ser fariseos y no ser parte con Dios. Es más deseable para el pueblo intentar ser como ustedes para lograr ser uno de ustedes y tener lo que ustedes tienen, no comunión con Dios. Oramos. ¿Quién puede orar para dar gracias a Dios por ese tiempo?